Ya. Oigan, un paréntesis. Bueno, la prueba solemne, yo acabo de saber por la sección anterior que tuvimos la videoconferencia ayer, yo pensé que a ustedes les iba a llegar como una planilla de su prueba y un poco sabiendo qué alternativas estuvieron buenas, cuáles estuvieron malas y con la corrección que yo les hice personalizada a cada uno de la pregunta de desarrollo. Y supe que les llegó solamente la pregunta de desarrollo, la corrección de la pregunta de desarrollo, bueno, su puntaje, pero no tuvieron cómo saber qué alternativas habían tenido buenas y cuáles malas. Y como habían tres formas, o sea, hicimos muchas preguntas de desarrollo como para, o sea, de alternativa, perdón, como para que hubieran tres formas en la prueba, y es muy largo ir una por una aquí revisándola, perderíamos todo el módulo haciendo eso. Vamos a ver, queda pendiente eso, que yo con la profesora Carolina vamos a tratar de averiguar o preguntarle a otro profe que sepa de qué manera les podemos hacer llegar su planilla con los resultados que tuvieron buenos y malos, en el fondo como para que tengan un mayor feedback de las preguntas de desarrollo, ¿ya? Eso queda pendiente para nosotras, que tenemos que preguntarle a los otros profes o ver cómo podemos averiguar eso, ¿ya? No sé si ustedes mismos me pueden soplar, si es que en alguna prueba que ustedes hayan hecho con Google Forms, les logró llegar un feedback mayor del que les llegó ahora en esta prueba, si es que algún profe lo logró de darles un feedback mayor, eso igual me serviría si es que hubo algún profe que sí lo logró. O todavía no. A Neuro y teoría de construcción de pruebas les llegó, y en Google Forms les llegó un... Ya, entonces, Neuro el profe Claudio. Así es, ya. Entonces le vamos a preguntar al profe Claudio. Esa es nuestra tarea con la profe Carolina Barriga. Ya. Entonces queda pendiente eso, ya, como cierra paréntesis. Bien. Entonces, ya. Yo eh, les voy a pedir un favor, que en algún momento voy a tener que ir a conectar a Eduardito a una clase, porque cambiaron, bueno, cosas de la vida, entre paréntesis, otro entre paréntesis, pero nada, cambiaron los horarios de sus clases, bueno, y la cosa es que a las 11:40 tengo que conectarlo, solamente lo voy a ir a conectar y me vengo. Ya en algún momento voy a pedirles que esperen un poquitito. Bueno, como la idea es que ustedes vean las cápsulas de video, no voy a alargarme en volver a repetirme lo que yo ya les dije en las cápsulas. Entonces, bueno, pero lo que sí, en la etapa de la adolescencia inicia, según Piaget, hay un nuevo modo de pensamiento o una estructura cognitiva nueva que se añade, según Piaget, que es la de las operaciones formales, que se llama. Para mi parecer es un poco confuso quizás, bueno, pensar en que hay una estructura cognitiva que se añade, o como que van teniendo distintas inteligencias la persona a lo largo del tiempo, que tiene una inteligencia sensorio-motriz o que tiene una inteligencia después simbólica, o que tiene una inteligencia operacional concreta o una inteligencia operacional formal, eh, porque a mi parecer, o desde el esquema de las facultades del ser humano aristotélico-tomista, que es el que manejamos aquí en la escuela, tenemos una inteligencia y tenemos las facultades de conocimiento sensible por un lado, y tenemos la facultad de conocimiento intelectual, ¿cierto? Y sabemos que se van actualizando estas potencias desde las más imperfectas, quizá, o no, desde las más materiales hacia las más inmateriales. Entonces la actualización es como de abajo para arriba. Entonces por eso es que el niño en la infancia temprana va actualizando todos sus sentidos externos primero. Acuérdense que la vista recién, el niño nace sin poder ver nítidamente, y como ve un adulto, entonces eso ya se va actualizando.
ya tiene memoria desde la etapa prenatal, pero la memoria se va también actualizando y cada vez van teniendo mayor capacidad de memoria, de la imaginación, que ya la etapa preescolar tiene mucho mayor uso de su imaginación, eh, también en la parte intelectual, la facultad intelectual de los conceptos de la inteligencia humana está activa ya desde la infancia temprana, desde que tenemos lenguaje, tenemos conceptos, ya tenemos en funcionamiento la inteligencia. Lo que pasa es que la inteligencia va perfeccionando su uso y va ampliando como el bagaje de acciones que puede realizar. ¿Ya? Entonces no es que tengamos, esto es como una crítica constructiva a Piaget en el fondo, no es que tengamos distintas inteligencias, sino que se van actualizando las distintas facultades de conocimiento, ya sea sensible o intelectual, progresivamente, y la inteligencia también va teniendo cada vez una mayor como un mayor repertorio de acción y se va perfeccionando cada vez más en su uso. ¿Ya? Entonces siempre está presente, pero se va perfeccionando cada vez más. Y justamente en la adolescencia es la etapa en que se termina de perfeccionar la inteligencia. Bueno, no se termina tampoco, uno toda la vida va perfeccionando la inteligencia en realidad. Y después van a ver ustedes en desarrollo 3 que en la adultez, bueno, se termina de perfeccionar las habilidades intelectuales, pero sí se avanza en desarrollo cognitivo porque se desarrollan virtudes intelectuales, está lo que se llama la pericia en la adultez, en que uno se va especializando y haciendo como experto en algún área, entonces siempre va perfeccionándose esa capacidad, pero en la adolescencia nuestro intelecto, nuestra capacidad de conceptualización abstracta, de ir a lo más esencial en el conocimiento de las cosas, un poco pasar de un conocimiento más accidental a un conocimiento esencial, eso es lo que se va perfeccionando. Ustedes, respóndanme ahí en el chat si pueden, ¿tuvieron en antropología o en algún ramo filosófico esa diferenciación entre el conocimiento de los accidentes y la esencia de algo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en ya, un celular, los accidentes sería que es cuadrado, tiene este tamaño, está roto, no sé, es de tal color, y la esencia sería como las cualidades que lo hacen ser un celular y lo distinguen de otros objetos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hicieron esa distinción en filosofía ustedes? ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Ya, espectacular. Entonces, tomen nota de esto. Lo que se va perfeccionando entonces es ese uso de nuestra inteligencia de captar las cosas cada vez más en su esencia, ¿ya? Y alejarse o no alejarse, pero cada vez dar quizá una importancia auxiliar o secundaria a las cualidades accidentales de un objeto y cada vez dar una mayor importancia a las cualidades esenciales de las cosas. ¿Ya? Eso es lo que se va perfeccionando. Aquí hay una cita de Piaget, espérenme, por la hora, entonces denme 5 minutitos que voy a ir a conectar a Eduardito a sus clases y vengo un minuto.
Ya. Bien, volvimos. Hasta lo que les iba explicando, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver, quiero saber que estén aquí todavía, me da como nervio. Siento que todos se pusieron a hacer algo diferente. Sí, sí, Aya, gracias, gracias. Que cuando escriben ya como que me da tranquilidad. Gracias. Ya, vamos a ir entonces avanzando en las capacidades, las cualidades de este pensamiento operacional formal o esta etapa en la cual se va actualizando eh, con mucha más, bueno, con una manifestación mucho más patente el intelecto, el entendimiento humano. Entonces, por ejemplo, una capacidad que ya, y lo que demuestra que el entendimiento humano siempre está en acción, es que la capacidad de metacognición, o sea, de pensarse a sí mismo y poder, la inteligencia humana, poder observarse, observar sus mismos procesos, en el fondo, y poder pensarse a sí mismo, que eso es una capacidad solamente humana que tenemos los seres humanos. La metacognición ya la tenía, ya la manifestaba Clemente, que era el hijo menor de la profesora Carolina, que tenía 8 años recién cumplidos, y si se acuerdan de lo que decía él, Clemente, cuando le preguntaron qué te ayuda a memorizar cuando estudias, qué te ayuda a memorizar. A ver, ¿quién se acuerda qué decía Clemente, el más chiquitito? ¿Quién se acuerda? ¿Qué decía que le ayudaba a memorizar? ¿Cómo no va a haber nadie que se acuerde? Vamos. Repetir varias veces. Bien, gracias. Sí, repetir, repetir una y otra vez lo ayudaba. O sea, eso ya es una capacidad de metacognición, que eso ya lo tiene presente desde la etapa escolar. Y Benjamín, que es el del medio, que tenía 11, me parece, sí, 11. Benjamín, ¿qué es lo que decía que lo ayudaba a estudiar y a memorizar? El siguiente. Que es algo que a todos nos ayuda. Tomar apuntes, bien, que anotaba en su cuaderno o en el celular los contenidos, y eso sí le ayudaba también a memorizarlo mejor, porque obviamente ahí también uno se da cuenta que atiende más, atiende mejor. Bien. Después, otra cualidad también que tiene que ver con el pensamiento abstracto es poder, eh, los conceptos, el tener conceptos de las cosas que, en el fondo que uno los forma poniendo prioridad en las características esenciales de las cosas y secundariamente en las características accidentales, ¿ya? Un ejemplo muy claro de esto era, ¿quién se acuerda cuando Clemente, el más pequeñito, definía reloj? ¿Qué es lo que iba diciendo de un reloj? ¿Quién se acuerda? ¿Qué iba describiendo? Claro, sus accidentes, ¿cierto? Él decía que era algo redondo, que tenía manillas que indicaban la hora y que era de vidrio, muchas veces las agujas, el vidrio, ¿cierto? Además de que igual logró darse cuenta de que era algo que daba la hora, pero se preocupó mucho de los accidentes en el fondo del reloj. En cambio, ya los más grandes lograban decir es un objeto que dice la hora o que marca el paso del tiempo. Porque obviamente también un reloj puede ser, incluso Juan Diego me parece el mayor, mostró su celular. Un reloj puede ser en una aplicación de celular, un reloj puede ser de arena, o sea, no ni redondo ni de vidrio, sino que de arena, pero igual marca el paso del tiempo. Eso es lo esencial
que caracteriza a un reloj. Lo mismo que, por ejemplo, con valiente, los menores tenían que dar como un ejemplo a alguien que supera algo que le cuesta mucho o que se atreve a hacer cosas, como que daban ejemplos. En cambio, Juan Diego ya el mayor daba un sinónimo, como un concepto que explicaba a otro concepto. Y también en las analogías, el poder identificar analogías también demuestra esta capacidad de ir a las características esenciales de una cosa, porque del enojo y la alegría, por ejemplo, lo que provoca el enojo o lo que provoca la alegría es diferente en cada uno. Eso serían los accidentes, quizá, o lo que distingue a cada uno. Pero lo que tienen en común es que el enojo y la alegría son emociones, sentimientos. Un segundo. ¿Qué pasa, mi amor? Es que eso es lo que Oye, ¿dónde está la manta? A buscarla porque mis alumnos quieren ver a la manta. Si tú la encuentras, tráela. ¿Ya? Bien, sigamos. Cualquier pregunta me interrumpen. Aquí esto se va perfeccionando cada vez más y yo diría que recién en la última etapa de la adolescencia, en la juventud, ya está más desarrollada la capacidad de pensamiento filosófico y también de interpretación, por ejemplo, de la poesía, que tiene que ver con también encontrar un significado más profundo, más esencial, que incluso no está en los detalles de la misma poesía, sino que está como en el conjunto, en el poema como conjunto. Porque lo que les pasaba mucho a los niños era que se quedaban en detalles de la poesía, ¿cierto? En los pies, que tienen frío, parece que están manchados, o bueno, o Benjamín se quedaba con una parte eh, que ahí dejan una flor de luz, como que se quedaban en las frases propiamente tal, en los detalles, en el fondo. Pero ya, bien, ahí la Sofía me pregunta cuál era el tema del poema. A ver, ¿quién se gana una estrellita? Y porque es una capacidad que ya se logra más adelante. Eh, de ver cuál era, quién podría decir cuál es uno de los temas esenciales del poema. A ver, ¿quién puede compartir eso? Después yo les digo lo que para mí significa. ¿Quién puede compartirlo? La pobreza, por ejemplo, que ya es un tema más general, ¿cierto? Del dolor o de la pobreza, sí, es uno de los temas esenciales en el fondo del dolor, de la pobreza. ¿Qué más? Bien, ahí Giovanni, de cómo muchas veces a la infancia, especialmente la infancia necesitada, la infancia no solo pobre, sino que muchas veces abandonada, la sociedad la ignora. Y los adultos, nosotros los adultos, pasamos en el fondo de nuestra vida ignorando las necesidades de la niñez y de la infancia necesitada, especialmente los que están más necesitados, y de cómo ahí la Dina también habla de la vulnerabilidad de los niños, ¿cierto? De cómo además esa etapa y ese valor, ¿cierto? Por eso que Gabriela Mistral también remarca cómo los niños dejan una luz viva de que tienen esta virtud, en el fondo, que son heroicos, que son perfectos, en el fondo que la niñez tiene un valor, una dignidad tan grande y una inocencia con un valor tan enorme y que, eh, la, y que los niños más necesitados, más vulnerables, cuántas veces la sociedad y nosotros mismos no hacemos lo que podríamos hacer por ellos. ¿Ya? Entonces, es un poema muy bonito, también muy sobrecogedor, yo diría que nos remueve interiormente, además de que es muy, o sea, como puede sobrecoger mucho, eh, y nos debiera remover también en nuestras vidas para ver qué cada uno de nosotros podría hacer por la niñez.
bueno, ya el hecho de que ustedes hayan elegido esta carrera, la psicología, que trabaja en tantos ámbitos, la psicología trabaja con los niños en el ámbito educacional, en la parte más preventiva, pero también de poder detectar las necesidades de los niños y poder darle una ayuda temprana, y en la psicología clínica infanto-juvenil, como también se puede, o sea, en nuestra misma profesión podemos también hacer algo concreto para ayudar a los niños. Así que es muy bonito también pensarlo así. Bien, me emocioné. Bueno, y el otro ejemplo que también es muy claro de esto, de poder ir a la esencia y salirse de los accidentes, es este ejemplo del refrán de todo lo que brilla es oro, porque tanto Clemente como Benjamín se quedaban en lo brillante, o sea, también en una parte concreta, literal o accidental del refrán, que el oro brilla y que otras cosas también brillan, pero ahí Juan Diego le pudo dar un significado más profundo, se salió de lo literal, del brillo, y ¿qué fue lo que dijo? A ver, ¿quién se acuerda de qué es lo que dijo Juan Diego? ¿Quién se acuerda? Que quizá no era la significación que, por lo menos que yo le tenía, pero era un modo de significarlo de manera más profunda, que ahí, por ahí, la Isidora, que no todo lo bueno es igual, decía Juan Diego, que no todas las cosas buenas son iguales o algo así. Sí, entonces, en el fondo, claro, no todo lo que brilla es oro, no todo lo bueno es lo mismo. Es una manera más abstracta y más esencial de verlo. También podríamos interpretarlo nosotros como que las cosas, a veces hay cosas que a primera vista parecen muy buenas, pero uno las conoce un poco mejor y no son tan buenas también, ¿cierto? Bueno, también algo importante, el razonamiento hipotético deductivo. A veces hay algunas definiciones de esta etapa que le llaman el pensamiento hipotético deductivo, pero yo prefiero nombrar esta etapa como el pensamiento de las operaciones formales, y que dentro de las capacidades está el poder razonar, el tener este razonamiento hipotético deductivo, que consiste al final es una de las maneras que tenemos de resolver problemas y también de tomar decisiones y de proyectarnos al futuro, en la cual podemos eh, comprobar mentalmente, o sea, sin necesidad de algo concreto, experimental, empírico, sino que podemos comprobar mentalmente distintas, eh, distintos modos o combinaciones de obrar o de acciones posibles, y vamos comprobando mentalmente el resultado de cada una y vamos entonces llegando al resultado, a la solución. Esperen. Giovanni pregunta, ¿hasta qué hora tienen para entregar el control? No, 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 tranquilidad con el control. Hoy, a ver, este es el segundo módulo que ustedes tienen. El módulo que viene sería el módulo en que ustedes deberían hacer el control, pero acuérdense que yo igual les iba a dar hasta el día miércoles, ¿ya? O sea, hasta mañana, o sea, lo ideal, ojalá, porque para también que se ordenen ustedes, es que ocupen el próximo módulo de las 2:30 hasta las 2, hasta 10 para las 2, algo así, para hacer ese control, pero si es que tienen problemas de conexión, de ponerse de acuerdo, cualquier cosa que pueda suceder, en el fondo lo pueden entregar hasta mañana, ¿ya? Así que eso. Sí. Seguimos. Y bueno, y si también yo les mandé el control antes, porque si es que tienen cualquier duda también del tema que les tocó, y por eso es importante igual ver las cápsulas antes, y bueno, y en ese mismo módulo ustedes pueden leer el texto o la parte del texto que quizás corresponda leer, o ver de nuevo la cápsula que les ayude a resolver esa pregunta, porque acuérdense que todos, después yo hago un resumen, en el fondo voy poniendo todas las respuestas de cada caso que resolvió cada grupo, y eso va a ser un material de estudio para ustedes. Entonces, más que por la nota, háganlo porque tengan un buen material de estudio también para la prueba, ¿ya? Bueno, cierra paréntesis con eso. Bueno, y entonces
Bueno, en el acertijo, por ejemplo, de cuándo se puede transportar agua en un colador, uno entonces tiene, mentalmente uno puede eh, poner en su mente como varias posibilidades. Entonces uno, a ver, el agua en su estado líquido, ¿cómo se podría transportar? Bueno, no se puede transportar en un colador, se caería. Entonces, ¿qué puede pasar? Ya que el colador esté tapado, pero ¿de qué otra manera podría ser? A ver, el agua en su estado gaseoso o en su estado sólido, ya, sólido, ahí sí, como hielo. ¿Ya? Y eso lo hizo Juan Diego el Mayor, lo hizo bastante rápido. Eh, el como comprobar, ir poniendo distintos escenarios y llegar a la respuesta. Pero también eso es algo que nosotros hacemos todos los días cuando tomamos decisiones. Vamos como comprobando mentalmente distintas posibilidades de acción. Entonces, por ejemplo, ahora, no sé, eh, espérenme, que me están preguntando, ya lo voy a escribir aquí, ¿ya? .cl, decastro.gt.cl. Entonces, por ejemplo, en la toma de decisiones, a ver, que alguien me ayude y me diga algún dilema, alguna decisión que les haya costado tomar últimamente. Por ejemplo, cualquier decisión. ¿Quién puede ayudarme con eso? Levantarme o no de la cama, no sé. Cualquier decisión. Ya, comprarme algo, no. Bien, ya. Entonces, uno dice, ya, ¿me compraré esto o no? Y uno ahí va comprobando mentalmente cuáles son, ya, primero, ¿tengo la plata o no tengo la plata? Ya, si tengo la plata, entonces me compro esto y ¿qué pasaría? Resolvería como alguna necesidad. Eh, ya, pero además quizá no podría comprarme otra cosa, ya. Y si es que en vez de comprarme eso, compro algo similar pero más barato y me alcanza la plata para comprarme otra cosa, ¿qué pasaría? O si simplemente no me lo compro porque quizás no lo necesito tanto y ahí uno va comprobando y también uno mentalmente va haciendo una hipótesis sobre los efectos que tendría, claro, quizá al principio, típico compra compulsiva, ya quizá me daría una satisfacción inmediata, pero después me daría angustia porque estaría endeudada o porque no tendría plata para comprar algo más necesario. Entonces, yo voy como al, ya, entonces si no me lo compro, quizás me daría lata en este momento, pero después ya se me pasaría y podría comprar las cosas más necesarias. Entonces uno va eh, mentalmente comprobando ciertas posibilidades y la idea es que eso nos ayude a tomar buenas decisiones. Lo que pasa es que esta capacidad de razonamiento hipotético deductivo y que tiene mucho que ver con el desarrollo moral, eh, porque tiene que ver con el discernimiento moral también de las decisiones, se va perfeccionando a lo largo de la adolescencia. Al principio de la adolescencia, en la prepubertad y pubertad, hay como una, no sé si limitación, pero hay una característica del cerebro adolescente, ¿quién puede decirme cuál? Una característica del cerebro adolescente que a veces dificulta el poder tomar la mejor decisión. ¿Cuál era esa? ¿Se acuerdan esa característica del cerebro adolescente que a veces dificulta tomar una decisión prudente en la vida? La impulsividad. ¿Y la impulsividad por qué? Porque ¿qué es lo que parece que en la balanza de las prioridades? Porque también uno tiene que, al tomar decisión, tiene que ver como todos los elementos, las opciones que hay, y también uno como que las pesa, le pone peso o le pone un grado de importancia a cada posibilidad. Entonces justamente aquí me ponen, porque la recompensa positiva, o sea, lo gratificante, muy bien, pesa más para el pensamiento adolescente, para el cerebro adolescente, por toda la hiperreactividad del sistema límbico dopaminérgico, entonces le dan mayor peso a lo gratificante y menor peso, por ejemplo, a las consecuencias negativas posibles, lo que veíamos del juego este juego ultra peligroso de la ruleta rusa, ¿cierto? De que muchos adolescentes dirían que sí a la ruleta rusa, por ejemplo. Y una decisión prudente sería decir no, porque pesa tanto más la vida de uno
que el beneficio o la adrenalina o lo que sea que uno vaya a ganar. Pero como para el adolescente pesa más lo gratificante y a veces no jerarquizan bien, a veces se equivocan o no toman decisiones prudentes. Pero también eso tiene un beneficio que es que se animan, quizás se animan a tomar mayores riesgos, que también son importantes para el crecimiento, para ser más independientes, más autónomos. Aprender de los errores también es una cosa muy buena, así que hay esperanza. Bueno, esto de los chistes o del humor tiene que ver con el lenguaje. Ya también, si es que les pregunto, o la pregunta sobre el lenguaje, no sé a quién le haya tocado eso, esto de los chistes tiene que ver también con el lenguaje, porque en el lenguaje ya se van comprendiendo y también se va tomando como un gustito a, a todo lo implícito, a las ideas ocultas, al doble sentido, al sarcasmo, como a todo lo que tenga como una idea implícita oculta, ¿no? Ya los chistes, por ejemplo, o el humor no es tan evidente, no es humor alemán, Otto, así, sino que es un humor más inteligente, como hay mucho sarcasmo a esta edad, humor negro muchas veces, los niños, por eso que también el humor de los niños pequeños es tan inocente, porque no tienen este doble, en cambio en el humor adolescente ya como entra tanto el doble sentido, el sarcasmo, el significado oculto, que también el humor negro es muy, muy común también a esta edad. Bueno, y de los problemas matemáticos, que tiene que ver con el poder también en el razonamiento matemático y también en el razonamiento filosófico, la lógica, en la filosofía, etcétera, tiene que ver con poder utilizar símbolos para representar, y son símbolos abstractos, y se pueden hacer problemas totalmente abstractos que parece que no son aplicables o, o que no son tan aplicables en la vida real, eh, pero es por el puro como disfrute de resolver acertijos, en el fondo. Entonces, bueno, esta es una manera como de utilizar símbolos para representar algo. Otra manera podría ser X, en vez de oveja X, en vez de castillo Y, en vez de velas Y, que es como un poco un pasito más allá, eh, para en el fondo poder resolver algo de manera más abstracta. Bueno, y lo que decíamos de la relación que tiene este avance en el desarrollo cognitivo en todas las otras áreas del desarrollo, el ejemplo que veíamos con el desarrollo moral, ¿se acuerdan de que tiene que ver con la virtud de la prudencia, este discernimiento, hacer este ejercicio hipotético deductivo para poder discernir sobre una acción moral, y también tiene que ver con Piaget y Kohlberg, eh, con la cualidad de que cada vez se va a algo más esencial de las cosas, porque si ustedes piensan la diferencia, por ejemplo, entre el razonamiento infantil que justifica que algo es malo por las consecuencias externas, por ejemplo, o sea, dice, robar es malo porque si es que robo, bueno, si es que le robo a alguien, me meten a la cárcel o me castigan. Claro, es tan accidental el motivo que, claro, si no me castigan no es malo, entonces al final relativiza el valor moral. Incluso si es que en una etapa posterior, en la etapa escolar, que ya hay más empatía, el niño dice, no, robar es malo porque a la persona que yo le robo le molesta, porque a mí no me gustaría que me sacaran algo sin pedirme permiso, ya que eso es correcto, es como un paso más allá, pero pongamos que la típica justificación no, pero es que quizás a alguien, a un amigo tiene, que yo le robé los lápices, no importa tanto porque igual sus papás siempre le compran lápices nuevos toda la semana, entonces igual no le va a molestar tanto, entonces yo le robo a él y no le robo a otro compañero que yo sé que no le van a comprar lápices porque sus papás no tienen tantas posibilidades y en cambio a Pepito sí, entonces si le robo a Pepito está bien porque no le va a molestar tanto. Entonces ahí también es como una escala más, pero tampoco llega como al corazón del valor moral. Eh, en cambio, ya en la adolescencia, los jóvenes podrían ser capaces de ir
al valor universal que hay en una norma, por ejemplo, al valor de poder respetar la propiedad de cada persona, al valor del respeto por el otro y la libertad de la persona de poder disponer de sus cosas, no sé, y que entonces de no quitarle la libertad a la persona de disponer, poder regalar o prestar o en el fondo disponer lo que, y ahí uno puede hacer el paso como de decir, sí, es mejor pedirle, bueno, porque uno va como cada vez profundizando más en como el corazón de la norma, en el significado más profundo, y que como es más profundo también es más universal, o sea, aplica a todos los casos también. No sé si ahí se entiende, si es que alguien puede o tienen alguna pregunta de esto. Ah, Giovanni me pregunta, pero por la diapo anterior. A ver. El segundo punto, puede manejar mentalmente. Puede, perdón, manipular mentalmente más de dos categorías de variables al mismo tiempo. Claro, porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que Juan Diego cuando resolvía este problema, además lo hacía, ni siquiera lo hacía hablando en voz alta, como la oveja, oveja más oveja, entonces 3 igual a 60, 60 dividido 3, 20, ya. Entonces la oveja vale 20, después él lo hacía mentalmente, ni siquiera hablando en voz alta, decía, hacía como la categoría, la variable oveja, 20, listo. Variable oveja más variable, dos variables ovejas más variable castillo, pero él no lo decía en voz alta. Ya, entonces castillo vale 3. Entonces después, no sé si ahí se entiende, como que iban, tenía la variable oveja, la variable castillo, la variable vela, para resolver la última fila tenía que mantener mentalmente todas esas variables con su valor y llegar, y tampoco él ni la anotó, ni la dijo en voz alta, nada, y llegó al valor final de la última línea. No sé si ahí se entendió. ¿Se entendió? Sí, ya, bien, qué bueno. Gracias por preguntar. Me encanta que preguntan porque así me siento que están tomando atención. Bueno, y esto es interesante, cómo estas nuevas habilidades cognitivas se van perfeccionando a medida que pasa el tiempo y también tomando en cuenta que en la prepubertad hay toda una como desintegración de la personalidad porque el niño ya no es niño, tiene que dejar de ser niño, porque empieza a experimentar cambios físicos. Todo lo que hablábamos, ¿se acuerdan cuando cada uno se acordaba de su experiencia de ser prepuber, de ser puber? Entonces, como que ya me cambiaron mi forma de ser, ya tengo todos unos cambios hormonales, tengo cambios de ánimo. Bueno, todos estos cambios tan abruptos generan como una nueva vuelta hacia sí mismo, como que el prepuber y el puber también un poco necesita volver como a un egocentrismo como porque hay muchas cosas en sí mismo que están cambiando y que necesita adaptarse a eso. Entonces es como un egocentrismo necesario. Y también que tiene que ver con este sentimiento de omnipotencia que tiene que ver con como esta rebeldía también que se da frente a las figuras de autoridad que, que son muy importantes y que son necesarios estos impulsos de rebeldía porque también tienen que ver con la autoafirmación y con lograr una mayor autonomía, con hacerse independiente del otro. Entonces el poder pensar de manera independiente, entonces para eso, por ejemplo, hay una etapa en que uno empieza a cuestionar todo lo que los papás le han dicho, a cuestionar todos los valores, las normas, las leyes, uno lo cuestiona, lo cuestiona, lo cuestiona, y eso permite que uno le dé como un propio proceso de discernimiento y pueda elegir, pero ya de manera más libre, no es como porque es algo que sería muy inmaduro una persona en su juventud que responda, no, es que ¿por qué a cualquier norma, no sé, pues ¿por qué hay que ordenar? No, porque mis papás dicen, no, no, un joven ya debería decir, no, es bueno, hay que ordenar, porque obviamente es mucho más
agradable, a mí me ayuda, es más agradable saber dónde está cada cosa. La limpieza es algo que hace bien y ayuda a la convivencia. Bueno, en el fondo, esas normas que al principio como que los niños las asumen, se empiezan a cuestionar porque es necesario un proceso de discernimiento para, si es que yo elijo mantenerlas, las mantengo porque me hacen sentido. Y puedo elegir, puedo decir que hay algunas normas de mi familia, no sé, no sé, no te juntes con personas que piensan distinto, que no me hacen sentido, que yo las cuestiono y las pienso y digo, no, en realidad yo no pienso como mis papás en este punto, por decir algo tonto, no sé. Pero es decir, no, en esto yo me diferencio, me distingo de mis padres, pero en otras cosas que me han enseñado, sí, yo las valoro y las agradezco, pero después, eso pasa después de haberse como revelado frente a esto. No sé si ahí se entiende esta como rebeldía inicial, o sea, tiene un sentido también. Y también habla este autor Elkind de que hay algunas cualidades en la pubertad especialmente que él llama como características inmaduras del pensamiento adolescente, pero que tienen que ver con la etapa de la vida en la que está el adolescente, que tiene que ver con estos procesos, que tienen que ver con la identidad, con el logro de una mayor autonomía, por ejemplo, el idealismo y la tendencia crítica. Eh, entonces, la tendencia a cuestionar y a criticar todo lo de los adultos tiene que ver con eso, con lo que ya decía anteriormente. La tendencia a discutir también es muy sano porque es una oportunidad de utilizar, de ejercitar el razonamiento, el discutir, el no estar de acuerdo, pero como ejercicio sano como de debate sano, de escucharnos a nosotros mismos, a ver, pero ¿por qué tú piensas esto? ¿Dónde hay una evidencia? Ya, y si es que yo dijera que no, que en realidad yo veo esta realidad desde este punto de vista porque tomo en cuenta esto, o cómo lo podríamos hacer, no, a ver, yo creo que es mejor más que estudiar todos los días, estudio todo de una vez, en un mismo día, ya, ¿por qué? Y vamos descubriendo las distintas opciones y maneras de... Se tomó en serio el que le trajera. No, porque es que yo le dije a la Margarita, Tere, te deja que la Maggie la traiga. Ya, sí. Le dije a la Margarita que fuera a buscar a la gata para que se distrajera y la trajo, así que... Ya, mira, ya. Ven Margarita, para que te vean. Esta es la Mandy. Ya, ven, la Margarita trajo a la Mandy, que es nuestra segunda gatita, la más chiquitita. Ahí está. Gatita linda, cochitita. Y súper regalona. Cuando jugaba se me empezó a tocar teclas del computador mío, pero lo apagué por suerte. Mal. Ya, ahora la Mandy se quiere ir a explorar. A jugar. Ya, vayan a jugar con ella. Vayan. Porque la Mandy le encanta jugar. Sí. Otro paréntesis que tuvimos. Se lo tomó en serio. Bien. Gracias, Luz. Ustedes son muy tiernos, tienen tanta paciencia a las interrupciones. ¿Quién es muy expresiva? Ah, la Teresita, ¿o no? ¿La Teresita? ¿La Sofía la encuentra muy expresiva? ¿La Tere? ¿Es muy expresiva? ¿Sofía? ¿Sí? Sí, la Teresita, sí, la más grande. Sí, ella es una actriz, totalmente artista, actriz, cantante, quiere ser todo lo... quiere tener su propio canal de YouTube, pero graba como programas en mi celular, pero yo no lo subo a nada. Se lo muestro a la familia es feliz, pero sí, es súper actriz. Bien. Bueno, ya volvamos. ¿Qué hora es? 2:15 ya, para no quitarles mucho tiempo y no demorarme mucho. Bueno, después, la indecisión tiene que ver con esto de el ejercicio del razonamiento hipotético deductivo al principio, como uno puede mentalmente tener varias opciones o varios posibles resultados de una misma cosa en la mente, a veces
y como hay esta dificultad como de ponderar o de jerarquizar las distintas opciones, entonces a veces cuesta decidirse. No sé si ustedes tienen recuerdos de su adolescencia que a veces uno tenía muchas opciones distintas y pro y contra y todo, pero igual les costaba ponderar o les costaba decidirse por alguna al principio. Y lo otro que dice aparente hipocresía es que muchas veces, como este nuevo pensamiento es un pensamiento abstracto, como idealista, este idealismo tiene que ver como con los ideales, las ideas abstractas. Entonces, por ejemplo, un adolescente, a ver, algún ideal de adolescente, a ver, nómbreme algún ejemplo, como de un ideal que hayan tenido en la adolescencia. Pololear, ya él, a ver, ¿cómo lo aterrizo? No, o un ideal como de valor, así como algo que valoraran. Claro, pololear puede haber sido una meta ideal. Eh, bueno, pero quizá también ya la amistad, pololear, puede ser que uno ya tenía el ideal de amistad, pero a veces, y como súper idílico, pero a veces el aterrizar a lo que implica, como lo que implica realmente la amistad, que muchas veces implica eh, lidiar con los defectos del amigo, muchas veces implica que yo no soy tan buen amigo como quería, como tenía en este ideal. A veces yo la embarro y soy más egocéntrico y no me preocupo de mi amigo. Implica que yo haga esfuerzos reales por ser un buen amigo. A veces pasa que los adolescentes, claro, dicen sí, la amistad, y no hacen, no bajan a la realidad, no aterrizan en el fondo el modo concreto en que se debiera vivir este ideal para realmente hacerlo realidad, llevarlo a la acción concreta. O por ejemplo eso, cuidar a los animales, lo que implicaría el cuidado de los animales. Quizá el adolescente tiene este ideal, pero no se da cuenta que implica cambiar la alimentación, dejar de consumir algunos productos, como implicaría ciertos sacrificios que en la primera etapa de la adolescencia le cuesta, y hay que ayudar en eso, la educación, y ahí los educadores, la idea es que ayuden al adolescente a transformar un ideal en acción, como bajar un poco a la realidad este ideal y pensar, a ver, ya, ¿qué implica? ¿Qué cambios habría que hacer en la vida? ¿Qué cosas me tendría yo que adaptar para ser coherente con este ideal? Esos cambios o esos sacrificios, ¿estoy dispuesto a hacerlos o no? O quizás se pueden hacer o no se pueden hacer. ¿Cuáles sí se pueden hacer? ¿Cómo los haría? En el fondo, no sé si ahí se entiende, como este esfuerzo educativo a esta edad es ayudar al adolescente a aterrizar el ideal. Bueno, y otros dos fenómenos que tienen que ver con lo que nos pasaba muchas veces en la adolescencia, que esto de la audiencia imaginaria, que hay una autoconciencia muy grande y tiene que ver también con los cambios físicos, como tener esa sensación de que todos me van a ver, todos se van a dar cuenta, o no sé, algunas cosas pequeñas, no sé, jeans day, ya, había jeans day, no sé a quién le pasó, pero las mujeres quizá éramos más autoconscientes de jeans day, ya, ¿qué jeans me pongo? ¿Con qué polera? ¿Qué cómo van a decir? O qué me van a decir mis amigas? ¿Qué me van a opinar de esta? Y uno cambiaba las opciones de ropa, tontera, un jeans day, imagínense, miles de veces, y como que ya en la adultez uno como que no, nada, y a lo más uno se preocupa, como hay personas que tienen un sentido estético mayor, que les gusta combinar, pero es por sí mismo, no es por cómo cree que van a evaluarme los demás. Y muchas veces ni siquiera uno cree que me van a evaluar o que se van a fijar en tal cosa, pero ni siquiera se fijan mucho. No sé si les ha pasado eso, a ver si pueden opinar ahí en el chat, si les ha pasado esto de estar como tan autoconscientes y creer que se van a fijar en todas las cosas que hacen y en realidad no. Ahora quizá un tema que también aumenta mucho más esta parte como de audiencia imaginaria, y que además lo hace como un poco real,
que son las redes sociales, porque efectivamente uno puede cortarse el pelo y uno pone las fotos de su corte de pelo y todos te van a opinar, y es real que ya están efectivamente en una vitrina un poco los adolescentes. Yo que era muy insegura y ansiosa y todo, no sé cómo lo hubiera hecho con las redes sociales, así que ahí tienen un desafío gigante los adolescentes de hoy en día. Bueno, y la fábula personal tiene que ver con como esta suposición de singularidad, perdón, como de que nadie me entiende, yo soy el único que está pasando por esto, o nadie sabe cómo es querer tanto algo que, no sé, como cosas que a todos nos han pasado, pero el adolescente las vive como si fuera el único que en realidad lo vive, o la invulnerabilidad, como el no tomar en cuenta que los riesgos de las acciones. Bien. Para terminar, un resumen que después ustedes veanlo, porque ya por la hora, solo quería comentarles, ya, en relación al lenguaje, entonces están estos logros, estos avances que tienen que ver con el mismo logro del pensamiento operacional formal, el, el hecho de que el adolescente ya va utilizando mucho mejor y va perfeccionando el uso de este pensamiento abstracto del el ir a lo esencial, de el salir de lo literal y poder captar el significado oculto, implícito, el doble mensaje. Entonces, obviamente el lenguaje también se hace más enriquecido con, por ejemplo, una misma palabra se usa para múltiples significados, con el juego de palabras, la metáfora, eh, también en las conversaciones, el poder ser más persuasivo, porque hay mayores habilidades sociales también de captar las claves no verbales de las personas, de la conversación. Esto mismo como no verbal se da mucho como en las primeras enamoramientos y que empiezan a analizar cada mili, sí, porque me miró como una manera que no mira a todos, porque o el mensaje le puso 5 puntitos, entonces eso quizás quiere decir que me quería decir más cosas, pero no me se atreve a decirme, no sé. Bueno, empieza como a esa edad, no sé si les pasaba a ustedes también como a hacer este ejercicio de captar esos significados ocultos y de ir interpretando las cosas, y se ve mucho eso los enamoramientos, las personas que a uno le gusta, cómo uno analiza todo lo que hacen, como lo no verbal, los mensajes, todo no sé si eso les pasaba también, pero tienen un poco que ver con eso. Y esto es muy entretenido, el dialecto social, que este autor le llama pubilecto. No es muy linda la palabra, pero bueno, este dialecto social. A ver, denme ustedes ejemplo, si pueden, de qué expresiones, palabras o siglas, a veces siglas que significan una frase, eh, que ustedes usaban en su adolescencia y que sus padres o profesores o personas mayores a ustedes no las entendían, no entendían de lo que estaban hablando. Pues, denme ejemplos, porfa, si me pueden dar hartos ejemplos de palabras, expresiones, siglas que son como, las entienden entre ustedes, TQM. Qué vergüenza. ¿Qué es eso? No sé qué es. ¿Qué es, ¿Qué es TQM? Díganme. Ven, yo ya estoy anciana. Qué pana, nítido ya. UW, ya BFFs lo sé, LOL también. Ah, te quiero mucho, ya. Miren, ven. Owo, ¿qué es Owo? No sé qué es Owo. A ver, Flavio, explícame. Actualícenme. ¿Qué es Owo? OWO. Es como ¿Qué es Ya, me están tomando el pelo. Carita, sorprendido. Ah, ya. Ah, te amodoro. Qué tierno. ¿Quién decía te amodoro? Eso es un buen ejemplo de la mezcla de palabras y que se da también en las relaciones de pareja, como este lenguaje de pareja nomás, que te amodoro, tiernísimo, me encantó.
Es como Hugo y Ewe, ya. No estoy entendiendo. Ven ya, usted, esta es la prueba del dialecto adolescente, que las vejetas como la profe Dani no entiende. Es, ya díganme qué es Hugo y Ewe o Owo para quedarme. Ah, como caritas, ya son como caritas. Ah, ya, genial, ya me encantó. Ya. Son caritas, qué bueno saberlo. Son del 2012, dice Rafa. Bien, bueno, y así miles de palabras, frases, siglas, ¿cierto? Que dan como un sentido de pertenencia con los pares desde la misma edad, y también como esta separación con el mundo adulto y como el poder hacer eh, claro, una cosa media tribal, como de grupo de pertenencia y grupo de identificación, que es mucho más fuerte el de los pares, y separarse de los adultos. Y también se da muchísimo eh, no solo con grupos generales, sino que también con las mejores amigas, los pololos que tienen palabras que inventan, o la mejor amiga que tiene también ciertos términos que solamente lo conocen ellas, ¿cierto? Así, ejemplos de, eh, cómo también esta búsqueda de identidad y de separación con el mundo adulto se manifiesta también en el lenguaje. Bueno, también los garabatos, un niño, usted se acuerda, los niños en general no dicen garabatos, los garabatos quizá empiezan en la adolescencia también como una muestra como de rebeldía, de ya soy grande, también como muchas veces tienen una connotación eh, como de poner a prueba al adulto y separarse del adulto. Bien. Yo no, yo creo que, bueno, nunca me han gustado los garabatos, pero la etapa de mi vida que dije garabatos era más en la adolescencia, pues era como por esa rebeldía, por esa separación del adulto. Después uno se adecua o uno quizás toma algunas palabras más típicas como de la generación de uno eh, y las mantiene, otras no tanto, otras ya se van perdiendo en la adultez, otros modos, pero sí es muy fuerte, muy marcado, especialmente en la adolescencia. Después cuando uno tiene que trabajar y darse a entender con otras personas de otras generaciones, ¿cierto? Bien, excelente. Ya, queridos alumnos, no sé si tienen preguntas o preguntas quizás que tienen que ver, no sé, de los que pudieron ver el control, el análisis de caso que les tocaba. Ah, no, el control mándenmelo, yo prefiero al mail, ¿ya? Sí, mándenme el control al mail. El mail de castro@uft.cl, ya no .edu. De castro@uft.cl. Sí, mándenmelo por mail, ¿ya? ¿Tienen alguna duda del control? ¿O de algún tema que les haya tocado analizar? Igual ya son las 12:30, casi. Esta presentación sí está en Ifinis. Están los Power, bueno, en los enlaces están todas las cápsulas y están los textos complementarios que están con número también. Entonces, por ejemplo, si el desarrollo biológico yo le puse 1, desarrollo biológico adolescente al PowerPoint, los textos que tienen que ver con desarrollo biológico también son 1.2, 1.3, desarrollo cognitivo lo mismo, 2.2, 2.1, 2.2, ¿ya? Ah, ya, bueno. Y si alguien tiene una duda más específica, eso me puede escribir al mail. ¿Ya? Eso. Bien. No voy a pasar lista. Me rebelé. Voy a pasar lista. No voy a poner presente nomás. Ya se me hizo un enreo con la lista, ya, pero esto no, esto es extraoficial. No. Sí me interesa que si cualquier compañero de ustedes, porque la lista al final, bueno, también fue lo que nos dijeron a los profes,
ya no es como para que repitan por inasistencia ni nada, sino que es para identificar a los alumnos que tienen problemas en conectarse o no tienen computador o alguna cosa así. Entonces, si cualquiera de ustedes saben o a través de las delegadas también de comunidad, que es La Paz, o la delegada eh, a la LANIS también, delegada de comunidad, o la delegada académica, que es la María Jesús, también cualquier persona, si ustedes lo pueden poner ahí en el WhatsApp de curso, de sección, si es que cualquier persona ha tenido problemas al conectarse, o algún problema de infraestructura que la universidad también ha estado eh, pendiente de poder identificar y de poder ayudar a las personas que tienen problemas, en el fondo que ustedes eh, lo puedan avisar, ¿ya? Así que eso. Ahora, ¿cómo? Eso. Bien, pues. Me dio gusto la participación y verlos, bueno, verlos, aunque sean los nombres ahí, pero los felicito, estuvo muy agradable la sesión de hoy día. Así que cuídense mucho, que les vaya bien en el control. Nos vemos en la Hugo.